Jóvenes de quinto año de secundaria, presentamos un nuevo video tutorial del curso de aptitud matemática. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema móviles. Primero haremos un repaso de la teoría y luego resolveremos algunos ejercicios de la separata que ya se les envió anteriormente. Bueno, en los problemas que vamos a resolver a continuación de este tema móviles, está siempre presente el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, también conocido como MRU, es aquel en el que la trayectoria es una línea recta y la velocidad es constante. Esto quiere decir que el recorrido que realiza el móvil es en línea recta y la velocidad no cambia. La velocidad permanece igual durante todo su recorrido. En el gráfico, por ejemplo, podemos apreciar que este móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales. Y esto se debe a que su velocidad permanece constante, es decir, su velocidad no cambia. En el movimiento rectilíneo uniforme tenemos solamente tres magnitudes: la distancia, la velocidad y el tiempo. Y estas tres magnitudes se suelen presentar en este triángulo, el triángulo del movimiento rectilíneo uniforme: distancia, velocidad y tiempo. La fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme es la siguiente: la distancia es igual a velocidad por tiempo. Con esta fórmula nosotros vamos a resolver la mayoría de problemas que vamos a encontrar en este capítulo. Distancia igual a velocidad por tiempo. Bien, a continuación vamos a ver el tiempo de encuentro. La figura nos muestra dos móviles que inicialmente están separados una distancia d, pero como vemos, están yendo en sentidos opuestos. Entonces, estos dos móviles se están acercando hasta que va a llegar un momento en el cual se van a encontrar. Y justamente lo que se quiere en esta parte es calcular el tiempo de encuentro. En el siguiente gráfico observamos que los móviles ya se han encontrado, acá están juntos, y representamos el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro es igual para los dos. Entonces vamos a poner acá TE, vendría a ser el tiempo de encuentro, y acá también es el mismo tiempo de encuentro. Para poder calcular el tiempo de encuentro empleamos la siguiente fórmula. El tiempo de encuentro es igual a la distancia que los separa entre la suma de las velocidades. Sería de esta manera: tiempo de encuentro igual a la distancia que los separa entre la suma de las dos velocidades. Luego tenemos el tiempo de alcance. Vemos en la figura que hay dos móviles que inicialmente están separados esta distancia d, pero en este caso están yendo en el mismo sentido. Ambos móviles se están desplazando en la misma dirección. Si nosotros consideramos que este móvil tiene mayor rapidez que el móvil que va delante, por ejemplo, si este móvil tiene una rapidez de 70 km por hora y este móvil tiene una rapidez de 40 km por hora, entonces es lógico pensar que este móvil va a alcanzar al que está delante. Pero para alcanzarlo va a demorar cierto tiempo. Ese viene a ser justamente el tiempo de alcance. Bueno, aquí en la siguiente figura observamos que el móvil que inicialmente estaba atrás ya alcanzó al móvil que estaba delante. ¿Correcto? Y acá se representa el tiempo de alcance. En este caso TA es el tiempo de alcance. Hay que notar que el tiempo de alcance es igual para los dos. ¿Y cómo se hace para calcular el tiempo de alcance? El tiempo de alcance es igual a la distancia que los separa entre la diferencia de las velocidades. Entonces aquí está la distancia que los separa entre la diferencia de las velocidades. Muy bien, vamos a comenzar con el desarrollo de los problemas. En este caso tenemos el problema 1, que nos dice: un tren demora 8 segundos en pasar delante de un semáforo y el triple de tiempo en cruzar un puente de 400 metros de largo. Nos pregunta cuál es su longitud, es decir, vamos a calcular la longitud del tren. Bueno, la primera figura nos muestra el tren que se está desplazando hacia el lado derecho y está a punto de pasar por delante del semáforo.
No sabemos cuál es la longitud del tren, así que le vamos a poner la letra L. Tampoco sabemos cuál es la rapidez o la velocidad del tren y la vamos a representar con la letra B. Ahora observen ustedes lo que va a pasar. El tren cruza por delante del semáforo y se demora un tiempo de ¿cuánto? De 8 segundos. Recordando la fórmula principal del movimiento rectilíneo uniforme, podemos decir que la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces tendríamos que L vendría a ser la distancia, es igual a B multiplicado por 8. Vamos a poner esa representación al lado derecho. Entonces tendríamos que L es igual a 8B. Pero también nos dice que este tren se demora el triple de tiempo en cruzar un puente de 400 metros de largo. Entonces vamos a colocar ese gráfico por acá y vemos que el tren está a punto de cruzar este puente. La longitud del tren es L y la longitud del puente, según indica el problema, es 400 metros. La velocidad del tren, le hemos colocado la letra B, y este tren demora, dice, el triple del tiempo para cruzar este puente. Vamos a ver que el tren se desplaza, logra cruzar el puente, pero el tiempo que ha empleado es el triple. Si acá el tiempo fue 8 segundos, entonces el triple sería 24 segundos. Bien, de este gráfico también podemos sacar una ecuación. La distancia recorrida sería L más 400, y eso es igual a velocidad multiplicada por tiempo. Entonces sería L más 400 es igual a B multiplicado por 24. Vamos a colocarlo en esta parte. L más 400 es igual a 24B. Pero el valor L sabemos que es igual a 8B, entonces lo podemos reemplazar. Nos quedaría entonces 8B más 400 es igual a 24B. 8B pasa a restar a este lado y tenemos que 400 es igual a 16B. Luego el 16 que está multiplicando pasa dividiendo y tenemos entonces el valor de B igual a 25. Como nos pide calcular la longitud del tren, vamos a reemplazar este valor 25 en esta parte y tendríamos entonces que L es igual a 8 multiplicado por 25. Por lo tanto, la longitud del tren es igual a 200 metros, que vendría a ser la alternativa A. Bien, continuamos ahora con el problema número 2, que nos dice: dos móviles distan 360 metros y van al encuentro con velocidades de 3 metros por segundo y 7 metros por segundo. ¿Después de qué tiempo se encontrarán a 140 metros? Correcto, comencemos con la resolución. Aquí tenemos el primer móvil, por acá vamos a colocar el segundo móvil y la distancia que los separa inicialmente es 360 metros. Si ustedes se dan cuenta, estos móviles están yendo en sentidos opuestos. Entonces, estos dos móviles se están acercando. La pregunta del problema es justamente qué tiempo debe pasar para que se acerquen a una distancia de 140 metros. Entonces los móviles se acercan y acá la distancia que los va a separar solamente va a ser 140 metros y queremos calcular justamente el tiempo que han demorado para acercarse a 140 metros. La velocidad del primero es 3 metros por segundo y la velocidad del otro es 7 metros por segundo. Muy bien, vamos a representar por este lado la distancia recorrida por el primero y acá la distancia recorrida por el segundo. A esta distancia, como no sabemos cuánto es, la voy a representar como D1 y a esta distancia de acá la voy a representar como D2. Y recordemos que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces esta distancia D1 sería 3 multiplicado por T. Vamos a colocarlo en esta parte. Entonces la distancia D1 es igual a 3T. Del mismo modo, esta distancia sería velocidad por tiempo. Es decir, la distancia 2 es igual a 7T. Ahora, de la figura podemos sacar una ecuación. La distancia 1 más 140 más la distancia 2 es igual a 360 metros. Pero esta distancia sabemos que vale 3T y esta distancia de acá sabemos que vale 7T. Entonces la ecuación sería 3T más 140 más 7T es igual a 360. Bueno, y resolviendo esta ecuación nos quedaría entonces que 10T es igual a 220, ¿no? 140 pasa a restar y la diferencia me da 220. Bueno, el 10 pasa dividiendo y ya tenemos la respuesta del problema. Por lo tanto, el tiempo
que necesitan para acercarse a 140 metros vendría a ser 22 segundos. Eso corresponde a la alternativa A. Bueno, trabajemos ahora el problema número 5, que nos dice: dos trenes marchan en sentido contrario y sobre vías paralelas con velocidades de 14 km por hora y 22 km por hora. Un pasajero ubicado en el segundo tren calculó que el primero demoró en pasar 7 segundos. ¿Cuál es la longitud de este último tren? Muy bien, aquí la figura nos muestra dos trenes que están a punto de cruzarse, ¿correcto? Y nos dice que un pasajero ubicado en el segundo tren, es decir, en este tren de acá, observa que este tren demora 7 segundos en pasar. Y nos pregunta cuál es la longitud justamente de este tren que tenemos por aquí. La velocidad de este tren es 14 km por hora y la velocidad del segundo tren es 22 km por hora. A ver, analicemos un poco la figura. Vamos a suponer que ese pasajero del cual nos hablan se encuentra ubicado acá en la parte de adelante. Ese pasajero se encuentra ubicado acá. Entonces, este pasajero observa que el primer tren demora 7 segundos en pasar. Podríamos interpretarlo de esta forma. Para que este pasajero llegue a la parte final del tren, se demora 7 segundos. Entonces, este pasajero que está ubicado acá, para desplazarse desde acá hasta el final, se demora 7 segundos. Pero la pregunta sería, ¿con qué velocidad se está desplazando ese pasajero? Bueno, vemos que este tren tiene una rapidez de 22 km por hora. Entonces alguien podría decir que este pasajero de acá se está desplazando a 22 km por hora. Pero consideremos que este tren también está en movimiento y su velocidad es 14 km por hora. Entonces, ¿qué tan rápido se está acercando este pasajero a la parte final de este tren? Este pasajero se está acercando a la parte final de este tren con la suma de ambas velocidades. Y bueno, una vez que hemos hecho ese análisis, ya estamos listos para poder calcular la longitud de este primer tren, que es lo que nos pide, ¿no? La representamos la longitud con la letra L. Bien, vamos a colocar una ecuación que es la ecuación que ya conocemos. La distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces aquí vamos a poner que L es la distancia, sería igual a la velocidad. Y hemos dicho que la velocidad con la cual se desplaza este pasajero sería con la suma de las dos velocidades. Y eso lo multiplicamos por el tiempo. Entonces la ecuación quedaría así. L es igual a 14 más 22 multiplicado por 7. Tendríamos entonces que L es igual a 36 km por hora multiplicado por 7 segundos. Pero aquí tenemos un problema. No tenemos las mismas unidades. Acá tenemos kilómetros por hora y acá tenemos segundos. Entonces lo que tenemos que hacer es convertir esta velocidad que está en kilómetros por hora a metros por segundo. Si colocamos 36 kilómetros por hora, vamos a efectuar la conversión a metros por segundo. Entonces esto es igual a 36. Y para pasar a metros por segundo, el factor de conversión es 5/18. Entonces multiplicamos 36 por 5/18 y esto nos sale como resultado 10 metros por segundo. Entonces la velocidad es 10 metros por segundo. Lo reemplazamos en esta parte y nos quedaría entonces que L es igual a 10 metros por segundo multiplicado por 7 segundos. Entonces ahora sí se puede cancelar, segundos con segundos se elimina y nos queda 10 metros multiplicado por 7, que nos daría pues una longitud de 70 metros, que corresponde a la alternativa B. Bien, vamos a trabajar ahora un problema que no se encuentra en el material que se le ha enviado, pero es importante porque nos va a servir para que usted pueda comprender mejor el tema, ¿no? Es un problema adicional, digamos. Nos dice, un ciclista viaja a 3 metros por segundo. Si faltando 60 metros para llegar a su destino, se malogra su vehículo y luego tiene que ir a 5 metros por segundo para llegar en el tiempo previsto, ¿cuánto tiempo demoró arreglando su bicicleta? Entonces vamos a ver cómo sería la resolución de este ejercicio. Acá tenemos el gráfico. Este es un ciclista
que se está desplazando hacia la derecha, y por acá está la parte final, ¿no? A donde él quiere llegar. La distancia que le falta recorrer para llegar a su destino es 60 metros. La velocidad que tiene este ciclista inicialmente es, ¿cuánto? 3 metros por segundo. El tiempo que este ciclista se va a demorar para llegar a la parte final, vamos a representarlo con la letra T. Entonces, el ciclista estaba a 60 metros de la parte final, se estaba desplazando con esta velocidad, 3 metros por segundo, y el tiempo que se iba a demorar para llegar es T. Pero sucede que en esta parte su bicicleta se malogra, y entonces lo que tiene que hacer él es reparar su bicicleta. Y justamente nos pregunta cuánto tiempo demoró arreglando su bicicleta. Vamos a poner acá una incógnita, vamos a decir lo siguiente: demoró arreglando su bicicleta X segundos. Demoró arreglando su bicicleta X segundos. Entonces tendríamos ya lo siguiente: aquí está el ciclista, la distancia que le falta para llegar es 60 metros, pero ahora el ciclista va a reanudar su marcha, pero ya no va a ser con la misma velocidad, porque ahora dice que va a ir a 5 metros por segundo. Entonces aquí la velocidad sería 5 metros por segundo. El tiempo que debe emplear para llegar a la parte final ya no va a ser T, porque este tiempo se ha reducido. Recordemos que él estuvo detenido arreglando su bicicleta X segundos. Entonces, ¿cómo puedo representar el tiempo que le falta para llegar al final? El tiempo que le falta para llegar al final sería pues T menos el tiempo que ha perdido. Entonces sería T menos X. Muy bien. Bueno, el primer gráfico nos permite pues sacar una ecuación que sería distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces la primera ecuación sería 60 es igual a 3T. Ya simplificando tenemos el valor de T. Entonces T es igual a 20. Bien, de la segunda figura sacamos otra ecuación. La distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces la segunda ecuación sería 60 es igual a 5 multiplicado por T menos X. Aquí vamos a reemplazar el valor de T, que ya lo tenemos, que es 20. Entonces tendríamos que 60 es igual a 5 por 20 menos X. ¿De acuerdo? Aquí puedo simplificar sacando quinta, que es 1. Aquí la quinta sería 12. Y tendríamos entonces 12 es igual a 20 menos X. Bueno, X pasa a este lado con signo positivo y nos quedaría X es igual a 20 menos 12. Y la respuesta del problema sería que X es igual a 8 segundos. Quiere decir que este ciclista se demoró 8 segundos para reparar su bicicleta. La respuesta es 8 y la clave correspondiente es la alternativa C. Bien, trabajemos a continuación el problema número 7, que nos dice: un viajero recorre los 2/3 de un camino en automóvil a la velocidad de 40 km por hora y el resto en motocicleta a 80 km por hora. Si en total tardó 6 horas 15 minutos, ¿cuántas horas estuvo viajando en automóvil? Bien, vamos con la resolución. Aquí tenemos el gráfico. Hay una parte del camino que la hace en automóvil, que vendría a ser esta parte, y otra parte que la hace en motocicleta. Vamos a representar el camino del cual nos hablan. Acá dice recorre 2/3 de un camino. Entonces este camino vamos a representarlo de esta manera. Le voy a poner 3E. Y enseguida ustedes se darán cuenta por qué le estoy colocando 3E. A ver, por acá dice: un viajero recorre 2/3 de un camino en automóvil. Quiere decir que esta parte que ha recorrido en automóvil es 2/3 de este valor. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto es 2/3 de 3E? ¿Sería cuánto? Sería 2E. Entonces si esta parte vale 2E, la parte que recorre en motocicleta sería E. Cuando hace el viaje en automóvil se desplaza con una velocidad de 40 km por hora, y cuando hace el viaje en la motocicleta se desplaza con el doble, 80 km por hora. ¿Está bien? Ahora, no sabemos cuánto tiempo se ha demorado en el automóvil. Entonces a este tiempo de acá le voy a poner T1. Y tampoco sabemos cuál es el tiempo que se ha demorado en la motocicleta. Entonces le vamos a poner acá T2. Pero el problema nos dice que en total se demoró 6 horas con 15 minutos. Eso quiere decir que el tiempo 1 más el tiempo 2
es igual a 6 horas con 15 minutos. Vamos a poner entonces por acá esa relación. El tiempo 1 más el tiempo 2 es igual a 6 horas con 15 minutos. ¿Correcto? Pero 15 minutos es un cuarto de hora. Así que esto nos va a quedar el tiempo 1 más el tiempo 2 es igual a 6 horas más un cuarto de hora. Efectuando esta suma tendríamos que el tiempo 1 más el tiempo 2 es igual a 25 cuartos de hora. ¿Correcto? Ahora recordemos cuál es la fórmula para calcular el tiempo. Recordemos que el tiempo, por ejemplo este tiempo 1, es igual a distancia entre velocidad. O sea que este tiempo 1 es igual a 2e entre 40. Y el tiempo 2, ¿cómo sería? Distancia entre velocidad. Entonces el tiempo 2 sería e entre 80. Si reemplazamos esos valores por acá, tendríamos entonces el tiempo 1 es igual a 2e sobre 40 más el tiempo 2 que es e sobre 80. Y esto es igual al tiempo total que es 25 cuartos. Bueno, resolviendo la suma de estas dos fracciones nos va a quedar entonces que 5e sobre 80 es igual a 25 cuartos y simplificando en esta parte despejamos el valor de e. Entonces tenemos que e es igual a 100. ¿Correcto? Recordemos acá la pregunta del problema. ¿Cuántas horas estuvo viajando en automóvil? Y el tiempo que estuvo viajando en automóvil es T1. Y T1 sería distancia entre velocidad. O sea que T1 es 2e entre 40. Entonces vamos a poner acá. T1 es igual a 2e entre 40. Pero por supuesto reemplazamos el valor de e que ya lo tenemos. Nos quedaría entonces 2 por 100 entre 40. Por lo tanto, el tiempo que estuvo viajando en automóvil sería, bueno, 200 entre 40 me da como resultado 5, ¿no? Sería 5 horas, que corresponde a la alternativa A. Bueno, para finalizar, vamos a trabajar el ejercicio número 8, que nos dice, dos corredores A y B parten simultáneamente desde una ciudad a otra, distante 60 kilómetros. Se sabe que la velocidad de A es 4 km por hora menos que la velocidad de B. Luego de llegar B a la segunda ciudad y regresar inmediatamente, se encuentra con A 12 kilómetros. Calcule la velocidad de A. Bueno, tenemos el gráfico aquí y este gráfico nos muestra el instante en que este corredor de polo rojo ya llegó a la meta y está regresando y se cruza con este de acá que todavía le falta 12 kilómetros para llegar a la meta. Según lo que dice el problema, este recorrido que ellos tienen que hacer es 60 kilómetros. Y por acá tenemos como dato que esta distancia es 12 kilómetros. Así que por diferencia podemos calcular la distancia que avanzó él, que sería solamente 48 kilómetros. Este de acá es el corredor A y este de acá es el corredor B. Ahora, aquí hay algo muy importante que es darse cuenta de los tiempos. Mientras este corredor A avanzó solamente 48 kilómetros, este corredor que está acá llegó al final, llegó a la meta y encima regresó 12 kilómetros. Entonces la relación de los tiempos nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Mientras este corredor solamente avanzó 48 kilómetros, es decir, en el tiempo que demoró él para avanzar 48 kilómetros, el otro corredor en ese mismo tiempo llegó al final y regresó 12 kilómetros. Vamos a ponerle este tiempo de acá T1, a este tiempo de acá le vamos a colocar T2 y este de acá le vamos a colocar T3. Ahora, con respecto a las velocidades, nos dice que este corredor A tiene una velocidad que es 4 km por hora menos que la velocidad de B. Así que lo que vamos a hacer a continuación es representar las velocidades. Vamos a representar la velocidad de A como X kilómetros por hora, porque no sabemos cuánto es su velocidad, le ponemos X kilómetros por hora. Y a la velocidad de B la vamos a representar como X más 4 kilómetros por hora. Según indicación del ejercicio, dice que la velocidad de A es 4 kilómetros por hora menos que la velocidad de B. Entonces aquí lo podemos observar, ¿no? Muy bien. A continuación tenemos la relación de los tiempos. Entonces este tiempo T1 vendría a ser la suma del tiempo 2 más el tiempo 3. Entonces colocamos T1 es igual a T2 más T3. Pero recordando cuál es la fórmula del tiempo, sabemos que el tiempo es igual a la distancia
entre la velocidad. Entonces en este caso t1 sería la distancia, que es 48, entre la velocidad, que es x. ¿Cómo sería el tiempo 2? El tiempo 2 sería la distancia, que en este caso sería 60, entre la velocidad de b, que es x más 4. ¿Y cómo sería el tiempo 3? Sería la distancia, que es 12, entre la velocidad de b, que es x más 4. Entonces, reemplazando los tiempos, tendríamos lo siguiente. 48 sobre x es igual a 60 entre x más 4, que vendría a ser el tiempo 2, más el tiempo 3, que sería 12 entre x más 4. Bien, entonces en esta parte hay fracciones homogéneas, así que simplemente será 48 sobre x es igual a 72 entre x más 4. Y bueno, esta ecuación que está acá se resuelve multiplicando en aspa, así que luego de resolver esta ecuación y despejar x, nos va a quedar que x es igual a 8. Y esa vendría a ser justamente la respuesta del problema, porque nos pide calcular la velocidad de a. Entonces la velocidad de a sería 8 km por hora. Por lo tanto, la velocidad de a es igual a 8 km por hora, que eso vendría a ser la alternativa C. Bueno, jóvenes, de esta manera hemos llegado a la parte final de este video tutorial. Espero que se haya podido comprender todo lo que se ha explicado, pero para cualquier duda o consulta que usted quiera realizar, aquí en la parte de abajo les voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes puedan escribir y preguntar cualquier cosa con respecto a lo que acabamos de explicar. ¿De acuerdo? Si es algún ejercicio en el cual usted desea que se le ayude, pues tómele una foto al problema y me la envía, que yo de inmediato le estaré contestando. ¿De acuerdo? Entonces aquí está mi correo y bueno, espero recibir sus consultas, que con mucho gusto estaré respondiendo. Muchas gracias.